es saber pues que los ayunos que tenemos en la Biblia, Dios los transforma en moed, entonces lo que necesitamos son apuntar siempre a los moed y luego, obviamente, este quinto mes, tenemos, ¿cuántos tenemos? Hasta el día martes en la noche, que empezaría el martes en la noche, y el quinto mes, y de ahí se tendría que contar los 9 días, porque tendríamos el siguiente moed. Y claro, para apuntar a ese, pues primero terminemos bien este mes y que esperamos a que Dios mediante esos ayunos Jesús. no tengan nada de relación, ni siquiera tengan relación con los modelos de Dios, a pesar, obviamente conocemos la realidad de las cosas, cuánta muerte, cuántos lutos, cuántas cosas están sucediendo, cuántas maldiciones han aflorado, pero en medio de todo eso, pues Dios nos da la oportunidad de ser bendición, de vivir la bendición, de apuntar a la bendición y no apuntar aún sin saber hacia dónde estoy dirigiéndome, sino que terminemos bien este cuarto mes, que es hacia donde Dios nos ha dirigido. Espero que para ustedes haya sido un mes de bendición. Para mi vida yo considero que Dios a través de estas vivencias nos ha enriquecido profundamente en la palabra, nos ha enriquecido también como personas, como familias y también como casa, ¿no? Porque ahí la casa del Labar también eh, ha ido fortaleciéndose a pesar de la distancia, porque cada uno en su lugar, pues hemos visto como la mano de Dios está obrando y eso es lo importante, porque eso nos hace sentir ser parte de ese cuerpo, ¿no? Y eh, seguir venciendo los problemas y las dificultades que la vamos viviendo. Entonces, el día 10, prácticamente son el día 9 y el día 10 de este quinto mes, correspondería al siguiente 9 y camuflado, o mejor dicho, que tenemos que eh, tenemos que hacer ese modelo, tenemos que preparar nuestro modelo para cambiar ese ayuno. Y hoy tenemos nuestro último Shabbat de este cuarto mes para también terminar este cuarto mes y pues eh, eh, terminar, mm, preparando, completando, consumando las cosas que Dios nos ha provisto. Así que bendiciones, bienvenidos a este Shabbat de consumación y que, que a través del Espíritu de Dios, pues nuestras oraciones sigan llegando a la casa, a sus casas, a sus familias, para seguir construyendo un lugar diferente o, 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 o el que tenemos, pues haciéndolo diferente al que está alrededor de nosotros. Y qué mejor oportunidad, pues el que ha preparado nosotros es el que tenemos y ese es el que tenemos, pues sigamos estableciéndolo, sigamos confirmando que el lugar que hoy Dios nos ha dado es el lugar, es el lugar que estamos preparando, es el lugar preparado para seguir cambiando, en cambio, todo lo que alrededor se está viviendo en estas circunstancias. Oremos por la bendición, Señor, de este Shabbat, porque dos o más personas en tu nombre siempre podamos reunirnos alrededor de tu mesa, alrededor de tu casa, alrededor de tu tienda, alrededor de tu presencia, alrededor de tus alas, alrededor de tu Santo Espíritu, para ser llenos y recibir de ti, Señor, lo que tú nos das, porque en lugar de pecados tú nos diste la vida, la salvación, la vida eterna. En lugar de las cargas, tú nos has dado, en cambio, el yugo fácil, la carga ligera. Y en lugar de las cosas que da el mundo, tú nos has dado un amor de consumación perfecto, que se va perfeccionando por cada uno de los temores viejos, por cada una de las estructuras viejas y por cada una de la tierra vieja que vamos caminando. Por eso bendecimos, Dios de los cielos, que así como la tierra vieja que vamos caminando, en cambio así sea, Señor, nuestro paso y nuestro evangelio siempre nuevo y nuestro caminar siempre nuevo, renovándonos, renovando los pasos de aquel que va adelante, porque el que va adelante de nosotros, el que ha completado esta semana, es el que Shabbat en nuestras vidas y es el que es Señor del Shabbat, es Cristo Jesús, para pisar serpientes y escorpiones
y para que esa tierra vieja de polvo, de ceniza, de muerte, de sangre, de sacrificios, de contaminación, de adulterio, de fornicaciones, de maldad y de pecado, esa quede como sus enemigos vencidos bajo sus pies. Pero en cambio, esa tierra de su conquista, de su posición, de su reino, de su autoridad, esa sea la de que venga tu reino y esa sea la de tu voluntad, porque esa fue siempre tu voluntad. Y así nos has conseguido darnos tu reino, pues hoy sea tu reino en el nombre de Cristo Jesús. Hoy sea tu voluntad y tu voluntad con tu reino sea día de gloria, porque el Shabbat siempre será gloria sobre gloria, para que no hablemos nuestras palabras, para que no obremos nuestros actos, sino para que obremos, hagamos, digamos, hablemos y confirmemos en cambio lo que tú hiciste en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y ser tus hijos, nos acercamos a ti, que sean las palabras de tu boca, nos acercamos al sello que nos has dado tu mano, pues que sea la diestra que justicia siempre levantando, y nos has llevado y nos has dado la mejor de las señales siempre, que será una mano diestra que se levanta y que separa la maldad, que separa lo que pertenece a lo viejo, lo que pertenece a esa tierra de destrucción, de pecado, de muerte, para que en cambio, en el nombre de Cristo Jesús, la tierra de tus hijos, la tierra de tu diestra, la tierra en la que tú riegas, la tierra que tú cuidas, la tierra que lleva tus tesoros, la tierra que no es como la de Egipto, sino es como la de aquel que nos da siempre el día a día mirando hacia mañana, esa sea la tierra de Shalom de Cristo Jesús, en donde podamos estar establecidos, porque qué mejor que nuestros pies en la roca de nuestra salvación estén firmes, y qué mejor que firmes contigo sigamos como viendo esas estructuras viejas y también destruyendo o dejando que el destructor, porque nosotros no somos destructores, sino dejando que el destructor se lleve lo viejo y destruya su propia destrucción. En cambio, nosotros en ti seamos siempre constructores. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Vamos, y, hemos estado compartiendo de la tierra, lo que es la tierra prometida, y, y eso es el resumen en una sola palabra, por ponerlo así, del martes, pero eh, obviamente tuvimos que para eso ver la destrucción, por qué para Dios fue tan importante la destrucción, en el sentido de la afectación principal al pueblo de Israel en los 40 días, el ángel de Jehová, que es para nosotros lo más importante, que siempre es el que va adelante, y como decíamos, ¿no? Tener un pensamiento de saber que no solo Dios va adelante detrás de nosotros, y que nos acompaña en todo momento, sino yo creo que la riqueza está en nuestro corazón y en nuestra vida. Saber que recibimos una invitación para, en lugar de que Él sea nuestra compañía, nosotros acompañarles. Y eso es mucho, mucho pedir, y eso es mucho decir, porque para eso se necesita corazón, se necesita rodillas, se necesita mover, se necesita una tienda, se necesita estar bien, bien ceñidos, se necesita, sobre todas las cosas, pisar en lo nuevo y dejar atrás lo viejo. Así que si ustedes me ayudan con alguna cosa que del martes quedó pendiente, pues podríamos hoy traducir la oración, igual la oración de ayer que quedó pendiente, alguna cosa que haya quedado pendiente, para que este Shabbat sea un Shabbat, como dice la palabra, no de nuestras palabras, sino de la riqueza del dabar de Dios. ¿Qué les llamó la atención del día martes? ¿Qué recuerdan del día martes? ¿No? ¿Nada? La consumación, que la consumación de nuestras propias concupiscencias va a dar a luz del pecado y el pecado va a dar a luz la muerte. Y por eso Muchas gracias. Tomamos también ese sentido de que eh, la consumación, tanto el pecado como la obra de Dios tiene una consumación. Entonces, la consumación de la destrucción, ¿para quién es siempre? Gracias, Jimena.
Entonces, porque ¿a quiénes quería destruir Dios? ¿Se ve? No quería destruirles a todo el pueblo, pues no, sino a esos 3,000, a esos 3,000 que ya consumaron, o sea, ya se pasaron de la raya, ya lo que produjeron, ya no solamente pecaban, sino ya producían destrucción. El pecado produce destrucción. Uno se peca todos los días, pero ya cuando produce destrucción es porque ya hay una consumación. Muchas gracias. Así que ese también, otra mentalidad que uno tiene que dejarse ya, un memorial diferente que uno tiene que dejarse ya. Entonces, por eso entonces vamos a orar, ¿de acuerdo? Jimena, Sí, pastor. por favor, ¿podría orar justo por eso? Porque todo lo que se ha consumado ahora, su propia destrucción, se ha cambiado. Más bien ahora podamos levantar y levantarnos como gente que consuma, que hace una consumación de nuevos corazones, de nueva vida. Ya. Bendito Padre, gracias te doy por este Shabbat, porque tú creaste el Shabbat y tú mismo, Señor Jesucristo, eres el Shabbat. Gracias porque eres tú el que permite que consumemos contigo, Señor, que hagamos la consumación de nuestra fe para transformar esa consumación con el pecado a una consumación de fe que nos lleva a tener un memorial. Gracias, Amén. Señor, porque tú eres nuestro caminar y tú eres Amén. nuestro memorial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Jimena. ¿Alguien más? ¿Recuerda qué le quedó del martes? Si quiere ahora, bueno, si no, pero alguna cosa para... Yo, Marquito, a mí me quedó esto de cómo el Señor prepara un lugar para nosotros, cómo Él nos quiere introducir a ese lugar preparado y cómo el ángel va delante de nosotros y eso es lo que yo sí quiero orar, porque no cambiemos al ángel que va delante de nosotros por el destructor que no tiene cabida, que no tiene nombre y que es innombrable. Amén, Verónica. Gracias. Gracias. Por favor, ore con toda la bendición de esa voz de Dios en usted. Abba Padre, te queremos agradecer porque tú vas delante de nosotros. Te queremos agradecer, Padre mío, porque tú has preparado un lugar de intimidad, de encuentro, de identidad. Amén. Gracias por llamarnos hijos, gracias por hacernos parte de tu cuerpo. Padre mío, gracias por siempre ponernos por cabeza y nunca por cola. Amén. Sabemos que lo que tú has preparado para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros pensamos, Señor, porque fiel es aquel que nos llamó. Gracias, Padre mío, por cubrirnos con tu diestra de poder, porque tu diestra está extendida sobre todos tus hijos. Y sabemos que tú estás al control de cada situación y que donde estemos, Señor, sabemos que somos de un mismo espíritu, de un Amén. mismo cuerpo. Bendecimos cada vida, Señor. Bendecimos a nuestro pastor, a su esposa, a sus hijos. Y bendecimos a nuestros pastores que están también acá en la casa del Lavar, en la casa Amén. matriz. Amén. Seguro que están muy bien, Padre eterno. Amén. Gracias te doy porque llegamos a ese lugar de encuentro y que hagas tú, Señor, morada en nuestro corazón. En el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. 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 Yo Gracias, tengo algo, Verónica. pastor. Dígame, por favor, Lina. A mí me ha tocado mucho Éxodo 23:20 y Éxodo 23:25, en donde nos dice Dios, y yo quiero darle gracias especiales porque yo veo en mi casa el avance, yo veo en mi casa el mejoramiento continuo. Y yo veo que aunque me toca caminar sola todavía, pero mis hijos aceptan, mis hijos no se niegan a oír la palabra, porque el Señor irá haciendo en su tiempo las cosas. Y el Señor irá poniendo cada cosa en mi casa en su lugar. Amén. Sé que me ha dicho que irá delante de mí, que no me niegue, que Él que acepte todo, y he aceptado y estoy
y estoy siguiendo su palabra. Gracias le doy a mi Señor y mi Dios porque grandes cosas ha hecho con su hija. Me ha dicho que yo soy su hija y yo he decidido ser esa Efraín Lina, hija de la diestra del Dios Altísimo. Y como tal, yo le pido a mi Dios que, como dice Éxodo 25, 23, 25, dice: más Jehová vuestro Dios, dice: más Jehová vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Gracias, Padre, porque esta promesa, Señor, será sí y amén. Porque todo en ti se cumple, Padre, en su debido tiempo. Gracias, precioso Dios, porque grandes cosas haces. Gracias por mis compañeras, por mis hermanas, por mis consiervas. Gracias por el pastor, Señor, porque también a él has dicho que tú bendecirás su casa, su vida, su familia, sus hijos, en especial a Gabriel. Gracias, Padre, bendito seas, porque en mi casa nunca faltará el pan y en la casa de mis hermanos tampoco. Gracias, Señor, porque te pedí la vida de mi hermana y aquí está, Señor. Está saliendo de su problema. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, porque toda enfermedad quitarás de mi casa, aún de los parientes más lejanos. Bendito seas, Padre. Alabado sea tu nombre. Gloria al Santo de Israel. Bendito sea. Amén. 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 Y como ustedes ven, este versículo les devuelve al inicio, a cuando salieron, y les recuerda quién es Dios, y les recuerda por qué es, ¿no? Por qué es su sanador, por qué es nuestro Padre, por qué es nuestro Shema, por qué es, y nuevamente les vuelve a decir lo mismo antes de eso, de los 40 días, y obviamente después de los 40 días solamente con la frase de que mi ángel irá con ustedes, para que esa tierra vieja, la oración de Verónica, la oración de Lina, tal vez alguien quiera sumarse, porque sí me gustaría orar por toda esa tierra vieja que estamos caminando, toda esa tierra vieja de destrucción, porque ese es el lugar que nosotros mismos nos prepararon, nos preparamos, nos prepararon, y del que están saliendo y estamos saliendo con nuestros hijos, como lo dice Lina, y del cual no queremos esa compañía, como lo dice Verónica, esa compañía que no es solamente decirlo en la mente o con las palabras, no queremos, sino por el contrario es de confirmar, de saber y de caminar y de aceptar y de vivir esa compañía que nos ofrece Dios a través de ese ángel que en cambio nos rompe esa compañía de esa tierra vieja de destrucción, de ese ángel destructor del cual sin saber a veces nos tomábamos con tanta liviandad o con tanta hermandad o con tanta relación sin darnos cuenta. ¿Alguien que quiera orar, por favor? ¿O alguien que quiera añadir algo? Bueno, Padre, al bendecir la tierra que tú has preparado, al bendecir la compañía que tú nos das, pues bendecimos porque todo eso tú lo has dado en tu tienda y en tu morada. Y si eres nuestro sanador, de nuestras enfermedades, y si has quitado nuestra morada vieja, si nos has sacado de una identidad vieja, de unas cárceles, de una muerte y de un Egipto, de una tierra de falsos memoriales, de falsas cabezas, o una tierra de, de, de una falsa unidad, o de sonidos extraños, o de espíritus extraños, o o de tantas costumbres extranjeras, pues en el nombre de Cristo Jesús es porque siempre tú buscarás la morada en nuestro corazón, y nuestra morada será la que caminará y camina siempre a la morada eterna que nos estás preparando, pero que cada año se va confirmando
en el lugar, en el sitio hacia donde nos llevas. Nos vas llevando de gloria en gloria y vas permitiendo que en lugar de ser un hospedadero, hoy con más razón, con más sentido que nunca, podamos decir que el que nos acompañó, que el que nos invita a acompañarlo, es aquel que también nos invita a construir con él una morada. Y por eso tú seas el constructor, y por eso tú eres el edificador de nuestra casa y de nuestras vidas. Y por cada remesón, y por cada tierra vieja, y por cada enfermedad que va apareciendo, no huimos, sino que por el contrario pisamos sobre ellas, dejando atrás, sacudiendo el polvo, Señor, de esas que no son moradas, llevando un shalom verdadero para que, Señor, la paz vaya con nosotros y se quede aún el polvo de nuestro camino, en este caminar que vamos haciéndolo día a día. Y, Señor, en cambio, podamos devolvernos lo que tú nos devuelves, volvernos y devolver lo que tú estás devolviendo a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Y esa es una tierra de la roca de nuestra salvación. Y esa es una tierra de pan, del pan que nunca ha escaseado, porque es el pan del mañana que tú nos diste, que nos das hoy. Y de ese servicio que no es una esclavitud, sino por el contrario que es un sacerdocio santo. Y de esa bendición que no es enfermedad, sino por el contrario, Dios de los cielos, es tu casa, en donde aún, Señor, las cosas que transitoriamente son extranjeras, que transitoriamente, Señor, vienen como enemigos, pues incluso a ellas les demos el fuego correcto. Porque, Señor, qué razón tendría, Señor, pasar a este mundo si solo bendeciríamos a quienes nos bendicen? Pues, Padre, aún sean ascuas de fuego sobre nuestros enemigos, pero, Señor, para morar, para mirar cuál es nuestra verdadera morada, cuáles son, Señor, tus hijos, cuál es, Señor, tu diestra, y, Señor, contigo seguís construyendo y separando y dejando atrás esa tierra que nos hermanó con la destrucción, o en la que nosotros hermanamos a nuestra propia vida la destrucción. Acompañamos falsas amistades, acompañamos falsas identidades y acompañamos falsas paternidades cuando, cuando tenemos la tuya y tenemos incluso la de nuestros padres, a no robarles a ellos lo que tú les diste a ellos. Y eso, Señor, es verdad, justicia, sanidad, santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más que quiera eh, unirse a algún comentario del día martes para poder? Bueno, ¿por qué nos hemos tomado este tiempo de oración? Justamente es, ¿por qué nos seguimos tomando? Justamente es por eso, porque estamos completando este cuarto mes y qué mejor hacerlo en oración y hacerlo eh, preparando este cuarto mes para este quinto mes. Alex, buenas noches. No sé, algo que le haya llamado la atención, alguna duda, alguna cosa del día martes, del día, para poder cerrar hoy este sábado. Buenas noches con todos, Marquito. ¿Cómo Dios te está, pague Jenny? por todo. Y sí, para mí ha sido una bendición porque el Padre nos ha preparado para que escriba en nuestros corazones y podamos sacar el destructor de la muerte que había en nosotros, en nuestro memorial, eh, y, y no dejar entrar a la corrupción y a la destrucción en nuestras vidas. Uh-huh. Todo eso le doy gracias al Padre porque Él está siempre delante de cada uno de nosotros, limpiando el polvo que nosotros, por el camino incorrecto que estábamos andando. Uh-huh. Quiero orarle, Alex, tal vez nos pueda acompañar con una oración.
Claro, Marquito. Gracias. Gracias, Padre, te doy por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Bendigo, levanto la vida de cada uno de nosotros, Marquito, Paulita, de sus preciosos hijos, de esas semillas que les has permitido tener, y de la misma manera todos y cada uno de nosotros, porque tú estás preparando el camino, Señor, porque tú has enviado el espíritu de Elías para que el espíritu de Elías sople aliento de vida. El espíritu de Elías nos prepare nuestros corazones, Señor. Gracias te doy por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Todo esto te lo agradezco en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Es tiempo de las mujeres. Como ustedes saben, estos 3 meses, estos meses de construcción, obviamente la fortaleza está en las mujeres que construyen, las mujeres que rodean, porque estos 3 meses también existe, hay que tener en cuenta, ¿no? Que Isabel y su aparente fortaleza siempre va a salir a luz. Entonces, y va a salir con destrucción, sale, como hemos dicho, con sus vales y con sus viejas rodillas también, para querer doblegar. Pero por eso son tan importantes las mujeres. Así que gracias por sus oraciones también. ¿Alguien más que quiera unirse con algún comentario de lo que le haya llamado la atención? O quiera unirse en oración. De lo contrario, yo tengo un pasaje importante también que me gustaría complementar, justamente tratando a lo que decía Alexander, que tengamos siempre pendiente que estamos dentro de ese modo del Espíritu de Dios. ¿Alguien quiera orar? Rocío, díganos, por favor. Linio, bienvenidos, buenas noches. Bueno, estábamos en el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es importante porque tenemos que Dios mismo se encarga de ver, de hacer de este libro de Malaquías. Vamos a Malaquías, sin más, para complementar también de cierta forma lo del día martes. Malaquías capítulo, ¿dónde estoy yo? Malaquías 4. Malaquías 4. Dice Malaquías 4:5. Si quieres de una vez con 4:4, porque aquí termina la Biblia y estamos en los 40 días de Moisés, estamos en el tiempo de Moisés. Desde el 4:4, 4:5, 4:6. Malaquías, el último libro antes de los evangelios. Y los últimos versículos, ¿cómo termina? Antes de los evangelios, ¿cómo se termina? Dice: haced memorial de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos, de las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Haced memorial de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. Mire, acordaos
¿Por qué dice eso? Y usted lo ha mencionado, y para nosotros como iglesia, yo creo que una de las riquezas más grandes que tenemos como Casa del Dabar es el memorial, porque es en las pocas congregaciones que ustedes van a tener, van a escuchar siempre el memorial. Entonces, ¿por qué habla del memorial? Pues habla del memorial, porque habla del memorial de la ley. Entonces, eh, podría decir muchas cosas, pero dice el memorial de la ley de mi siervo Moisés. Acordaos, entonces si a usted le digo, acuérdese de la ley de mi siervo Moisés. ¿Cuál sería la ley? Acuérdese de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos, de las ordenanzas que yo le ordené. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? El Entonces, pacto. tendríamos que acordarnos del pacto. ¿Qué más tendríamos que acordarnos? Tendríamos que acordarnos de los 10 mandamientos. ¿Qué más tendríamos que acordarnos? Tendríamos que acordarnos cuántas leyes sociales de justicia, pero ¿por qué les dice esto? Entonces, ¿de qué se acordaría usted? ¿De qué estaba pidiendo que se acuerden Dios en el 4:4? ¿De qué se estaba? Verónica. Pues yo creo que se estaba refiriendo para mí como que escucha, oye, porque era lo primero que les decía, que es que aprendamos a escucharle para luego pues el resto ya es añadidura. Entonces para mí primero es oye, o sea, cuando siento que él no está, oye, oye, escucha, Shema. Shema. Eso, pues, haz memorial de Shema. ¿Y cuál es el memorial del Shema y de la ley? Usted mismo lo dijo. Lina lo dijo. ¿Cuál es el Shema? ¿A quién tenían que escuchar? ¿Con quién tenían que hacer memorial? ¿Con quién tenían que hacer compañía? Ver. Con el Señor, con Entonces, Cristo, con la roca de nuestra mire, fortaleza. lo que dijo Lina, léalo por favor. Éxodo 23:20 y 21. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas Ajá. rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Ah, entonces ahí tiene sentido lo que les dice Malaquías, lo que les dice, ¿por qué les dice el memorial? Entonces el memorial de la ley, la ley sin el memorial, pero ¿cuál es el memorial de la ley? Lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, ese, esa es la riqueza de Malaquías, que dice, haz memorial, haz, haz el memorial de la ley de mi siervo Moisés. Entonces, nuevamente, vuelve al ángel, vuelve al Shema, con quien yo te puse ahí, con Cristo Jesús mismo. Y dice de las ordenanzas, de los estatutos y las ordenanzas. Y claro, no se está refiriendo a la lista de cosas que no. Se está refiriendo a lo que a través del ángel de Jehová estaba manifestándose. La siguiente parte entonces dice, he aquí yo envío al profeta Elías. Es, ¿Para qué el profeta Elías? Malaquías 4:5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, estos son los dos versículos eh, sencillamente sencillos, pero al mismo tiempo completamente complicados. Porque usted ve, sin Cristo Jesús, o mejor dicho, sin el ángel de Jehová, ¿en qué se convierte en estos versículos? Dice el profeta Elías,
¿Para qué es el del profeta Elías? Dice, antes que venga el día grande y terrible. Esto es un conflicto. Este va a ser un conflicto, sigue siendo un conflicto y aún con Cristo va a seguir siendo un conflicto. Porque ahí está la relación del espíritu de Elías y los días grandes y el día del Señor, grande y terrible. Entonces, ¿cuál es ese día? Si yo les preguntaría, ¿cuál es ese día grande y terrible? Pues usted pensaría que es el fin del mundo. No. Y resulta ser que vino el profeta Elías. Entonces, el profeta Elías es Juan el Bautista, pues. Vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Y todos se preguntaban, ¿dónde está el día grande y terrible? Entonces, ¿a qué se refería Dios? Porque luego viene, dice el verso 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con destrucción, con maldición. ¿Con qué más con qué connotaciones podemos ver? Con ¿Con qué connotaciones tiene usted? Destrucción, ahí vamos a tener algunos inconvenientes, algunas cosas. Estos dos versículos son igual para toda la vida, para que vean lo que ha producido y sigue produciendo y seguirá produciendo, mientras no cambiemos el sentido del espíritu de Elías hacia lo que verdaderamente el profeta estaba señalando. Entonces, no sea que venga yo y hiero la tierra, ¿con qué tiene usted? Yo tengo con maldición. ¿Con qué tiene usted? Yo también tengo con maldición. Maldición, ¿alguno? Marquito, una pregunta. Claro, dígame. Antes de que tengamos la Biblia como la tenemos, la Biblia no tenía ni comas ni nada de eso, ¿verdad? Ah, Entonces, un poco, no sé por qué pienso que de pronto no habla de el día grande y terrible, sino que Dios es grande y terrible, pero no en el sentido de maldad, sino que es, o sea, terriblemente inmenso. Digo yo, no sé por qué me vino esa idea a la cabeza. eh, mm, Pastor Marquito, capaz que en lo que dicen esta versión de la NBI le ayude a Adriana, porque es bien para decir, dice el 5, estoy por enviarlas al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Ajá, ajá. Entonces, hay un conflicto. Lo que yo quiero ahorita es dejarles nada más con la inquietud, porque el conflicto, como dice, es un día, primero que es un día, el día grande y terrible. Entonces, por ahí la pregunta, fucha, es un día. Y resulta ser que aquí no dice un día, ya primera cosa. Pero entonces, si no dice un día, ¿qué va a venir? Y dice, algo viene de Dios. ¿Y qué es lo que va a venir de Dios? Vienen dos cosas. Viene grandeza. ¿Cuál es la grandeza de Dios? La destrucción. Lo otro, No, ¿qué es no, lo otro? Entonces, ¿cuál es la grandeza de Dios? Bueno, entonces, esa ya. su nombre y su gracia. Exacto, exacto. Entonces, mire, Su gloria. exacto. Entonces, Su reino. eso ya es para, eso es ya para su reino, su gloria. Entonces, eso ya es para mirar cómo nuestra forma de mirar a Dios y quién es Dios nos hace ver y actuar de forma diferente a lo que todavía seguimos esperando, porque esto no se erradica de un día para otro.
bendito sea Dios, en la casa del Dabar ya nosotros hemos erradicado esas raíces, lo que sea. Me gustaría decir eso, pero digamos que nosotros lo hemos hecho. Pero el mundo siempre va a estar considerando la grandeza del Señor a través de un día, a través a través de la destrucción y a través del miedo. Pero por un lado dice, ¿qué es la grandeza del Señor? Y usted me está dando unas respuestas. Y ahora yo le digo, ¿qué es perdón, sí, día sí, antes que venga el día, entonces el día sí, sí es el día del Señor. Antes que venga entonces el día del Señor, la grandeza del día del Señor, expresado con Cristo y el profeta Elías. No fue nada de eso, pero ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día de grandeza del Señor? Y lo otro, ¿cuál es el día de temor? Porque ahí está hablando de temor. Entonces, ahí ya vemos que tenemos que siempre tener una lectura diferente, más que tener una lectura diferente, tener una posición, una visión diferente. Y Adri menciona en este caso la parte escritural de cómo sería, cómo tendría que ser. Pero no se olviden que la escritura, la única forma de leerla es a través de Cristo. Y a través de Cristo uno tiene que leer la escritura, tiene que leer a todos los profetas, y a todos los versículos, pero leyéndolo a través de Cristo, pero leyéndolo a través de lo que Cristo, de lo que, a través del énfasis que daba Cristo. Entonces el énfasis que dio Cristo siempre es a la parábola, en el sentido de que a través de Cristo nosotros llegamos a la verdad, quitando la parábola y también desenmascarándole al enemigo, quitando, pero entonces nuestra lectura siempre va a ser renovada, a eso voy, porque ya podemos ver a través de este versículo mismo el día del Señor, el día grande, y te arriba para preguntarnos cuál es el día, cuál es la grandeza de ese día y cuál es eh, cuál es el temor, el temor de grandeza del Señor. Y obviamente no tiene nada que ver con el enemigo ni con la destrucción, pero que así es como está puesto. Ahora la siguiente parte, por eso la siguiente parte también es, ahí es donde nos vamos a enfocar ahora, porque dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces el espíritu de Elías es para cambiar lo que decíamos, cambiar la posición de maldición. Y desde arriba ya vemos que hay un cambio de posición de maldición. Pero dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Entonces el énfasis aquí dice, en las versiones es la maldición. Por eso le hacía mención para que usted encuentre sus Biblias, que va a encontrar diferentes connotaciones. Venga y hiera la tierra, hiera la tierra o golpee la tierra ¿con qué? Con maldición. Entonces, ¿con qué golpea la tierra? ¿Con qué tiene usted en sus versiones? ¿Con maldición? ¿No es con maldición? Destrucción total. Yo tengo destrucción. Tampoco es Yo destrucción. tengo anatema, Marquito. Con anatema. Anatema tengo Perfecto. yo. Exactamente. Qué chévere. Si ve cómo ahí sí podemos dos pájaros de un tiro con anatema. Entonces, la anatema no es la destrucción. La anatema son cosas consagradas al Señor. Ah, interesante. Entonces, las cosas consagradas para el Señor no se destruyen, sino se las pasa por el fuego para que lo santo sea lo que prevalezca. Entonces, incluso desde tiempos de Josué, alguna vez recuerdo, le estoy dando así rapidito el asunto, porque nos toca mediante a través de la palabra hacerlo, pero yo recuerdo alguna vez que me mencionaba justo Jimena con respecto a Josué y los muros de Jericó, y decía que no destruyeron el anatema. Y claro, el anatema resulta ser que el anatema es lo más sucio, lo más contaminado, pero no. Como bien lo dice, aquí hiera la tierra con anatema, pero el anatema es más bien un fuego, es el fuego de Dios para que se santifique lo santo, para que lo santo vuelva a ser santo. Y el fuego, por lo que pasa por fuego, se purifica. Y claro, lo que tiene que pasar por fuego, lo que no pertenece a lo santo, no va a resistir simplemente. Esa es la situación. Así que
Sin Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús se necesita reenfocar las cosas. ¿Y cómo es lo que reenfoca las cosas Dios? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenía que suceder? Vámonos a Lucas, capítulo 1. El ángel del Señor. Y no cualquier ángel, ¿no? Entonces el espíritu de Elías. Mire, ¿qué hace el espíritu de Elías con los pasajes de Malaquías? ¿Qué hace el espíritu de Elías? Ahí podemos ver. ¿Qué hace el espíritu de Elías? Ponernos en la posición de hijos, o sea, posicionarnos como hijos. Pero vamos primero con... vamos por partes. Malaquías 4:5. Ahí, ¿qué hace el espíritu de Elías? El espíritu de Elías yo sé, es mucha cosa que metemos, pero hay que ir paso por paso, porque todas las cosas son un sentido de cuerpo. Entonces, primera cosa, el ¿Hace espíritu de volver? ¿perdón? ¿Hace volver? Primero, no, 4:5. Oh, perdón. Sí, está bien. Sí, claro que sí. O sea, estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero 4:5, como para tener una lectura más específica. 4 dice, el espíritu de Elías, ese es el que abre el paso al día del Señor. ¿Sí? Estamos todos ahí. Entonces, si el espíritu de Elías no existe, no existe un rompimiento del tiempo. Ahí estamos de acuerdo. ¿Me explico? Entonces, sin el espíritu de Elías, simplemente el día del Señor se convierte en ¿qué? El día del Señor se convierte en un círculo vicioso. No llega el día del Señor. Entonces el espíritu del día, por eso el espíritu de Elías siempre va a estar en la mitad de los tiempos. ¿Para qué en la mitad de los tiempos el espíritu de Elías? Para que nos ayude a completar los tiempos y para que no se retroceda los tiempos. ¿Para hacer un corte en el círculo vicioso? Sí, exacto. Entonces, el espíritu de Elías, digamos, el espíritu aparente de Elías, ¿qué va a hacer el espíritu aparente de Elías? El espíritu aparente de Elías Marquito, disculpe, ¿sería el juego correcto? No sé si estoy... claro, correcto. Entonces el espíritu de Elías el espíritu de Elías es el espíritu de Dios, pero el espíritu en Elías, o sea, a ver, ¿cómo explico? Si no se cumple eso, se puede esperar o se puede, como hasta ahora los judíos siguen esperando a Elías, es decir, con Elías o por Elías, ¿qué sucedió con ellos? No alcanzaron ese día. Retrocedieron y siguen retrocediendo. O se estancaron en la mitad del tiempo. Ya. Entonces, otra cosa. Entonces, para eso es el espíritu de Elías. Para dar paso al día del Señor. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El día del Señor es un día grande, es el día de grandeza. Fue un día de grandeza el día del Señor. Con el espíritu de Elías y con Cristo. Y ¿Sí? es un día de grandeza y es un día de verdadero temor. Por eso aquí le pone el día grande y temible. Deben tener algunas versiones de eso, ¿verdad? No solo terrible, sino temible, qué sé yo, terrorífico.
¿Qué cosas tienen ustedes ahí? Pero ahí lo que está hablando es del temor. Entonces, ¿cuál es el temor cuál es el temor de Jehová? Es un temor. Principio de sabiduría. Exacto, exacto, exacto. Entonces está hablando que viene la verdadera sabiduría. Esa es la grandeza de Dios y la grandeza del verdadero temor del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Así que el espíritu de Elías, ahora el espíritu de Elías tergiversado, ¿en qué se va a convertir? ¿Sí? El espíritu de Elías tergiversado se convierte en miedo. Eso tuvo que enfrentar el propio Elías mismo. Por eso el espíritu de Elías tiene que, se convierte en miedo y se convierte en terrible porque también se convierte en fuego, se convierte ¿en qué se podría decir? Como en destrucción, ¿no? ¿Sabe que no? Obviamente no es destrucción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que hacer el espíritu de Elías. ¿Qué tiene que hacer el espíritu de Elías? El espíritu de Elías da paso al día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es como el Shabbat, es la manifestación de la gloria, es la manifestación del temor, es la manifestación del espíritu, es la manifestación de la grandeza. Para eso es el espíritu de Elías. Pero si usted no lee verdaderamente el espíritu de Elías, ¿qué va a esperar? ¿O qué siguen esperando? Se sigue esperando un día. Se sigue esperando un día de gran destrucción. Y se sigue esperando un día de cosas terribles. Entonces, por eso, o sea, hasta ahora esperan eso los judíos. Y por eso, incluso con Cristo, y hasta Cristo Jesús a los discípulos le preguntan, ¿y cuándo va a venir Elías? Y Jesús dijo, Elías ya vino, hicieron lo que quisieron. Es decir, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con el día del Señor? Le sacaron la cabeza. ¿Qué? Con el día del Señor. ¿Qué hicieron con lo grande? Lo hicieron muerte, pues, y destrucción. Exacto. Con lo grande. Lo hicieron como que fuera. Como que fuera pequeño. Y con el temor, lo hicieron miedo. Punto. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los hijos? Otra característica, entonces, ¿qué hacen los hijos? Estamos en el espíritu del día, en el tiempo del espíritu de Dios. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué deberían hacer los hijos? ¿Qué hacen los hijos? Llevar al verdadero espíritu, al día grande y al espíritu de temor a Yahweh. Hacer del día un día grande y un día grande y un día grande de acercamiento y mucho más un Shabbat de acercamiento. Punto. Entonces ahí está lo grande, claro. ¿En dónde está lo grande? En el acercamiento, en el temor. Entonces, como usted como hijo, ¿qué ha hecho con lo grande? En otras palabras, ¿a cuántas personas les pedí ahora que se acerque? ¿Cuántas personas tuvieron el espíritu de Elías para acercarse al espíritu de Elías y hacer del Shabbat? ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad ahora? ¿Cuántas tuvieron la oportunidad ahora? Todos. Todos. ¿Sí? ¿Y qué hicieron con la grandeza? Pequeñeza. Pequeñeza. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron con el acercamiento? ¿Qué hicieron con el acercamiento? No, Alejamiento. Nos alejamos. Le hicieron una barrera. O sea, yo le digo, es un ejemplo pequeño, digámoslo así. Porque eso, trasládelo a su vida y trasládelo a los que deberían acercarse. Entonces, si usted no se acerca a los que debería acercarse, ¿qué está haciendo de lo grande?
Y si se acerca a lo que no debería acercarse, como mencionábamos, hemos orado hasta por las compañías, gracias a todos los que no me tienen miedo. Entonces yo le pregunto, discúlpeme, no es para que me responda y saque 20, sino yo también quiero acercarme. A veces yo sé que no puedo, pero bueno, lo seguimos intentando y en lugar de miedo sacamos verdadero acercamiento. Entonces, ¿y qué pasa si no se acerca a lo que debería acercarse? ¿Qué va a pasar? Y se acerca a lo que no debería acercarse. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a suceder? Destrucción. Exacto, lo que va a hacer es, va a alejarse. Es decir, el día va a generar miedos. Eso va a generar barreras, las barreras muestran los miedos. ¿Cómo usted puede decir que se acerca a Dios y no se puede acercar a su hermano? Marquito, una consulta en ese punto. Claro, Si nosotros al generar esos miedos, en lugar de acercarnos al ángel de Jehová que va delante de nosotros, entonces ahí le estaríamos dando cabida al destructor como para que él usurpe un lugar que no le corresponde. para que ponga miedos. Entonces, por eso nosotros, gracias Verónica, porque eso de acercarnos al ángel del Señor, eso se traduce. Marquito, no se le escucha. El acercarse, el Shema del Señor, se traduce, ¿no? ¿Tampoco? No se te escucha, Marquito. Sí, le escucho. Se escucha. Capaz tú no le escuchas, Sergio. Sí, escuchamos, perfecto. Yo sí. Te escucho. O tal vez soy yo el que no lo escucha. No, tú. Todos están bien. Ya. Tú eres, exacto. Entonces, mire, esa es la traducción, esa es la traducción, Vero. Que si usted se acerca al ángel de Jehová, si se acerca al Shema, ¿a quién se acerca? ¿Con quién tendría un acercamiento cada vez más fuerte? Pues con el padre, porque tomaría el lugar de hija. ¿Ya? Y después del Padre, del Espíritu y de Cristo, ¿con quién tomaría ese lugar de acercamiento? ¿Con quién? Con el esposo. Primero con usted mismo, porque asumiría su posición. Y después está acercada al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y está acercada a Verónica. ¿Y quién se acercaría a usted? ¿Y usted a quién se acercaría, Verónica? Pues entonces ahí sí sería mi esposo, ahí sí sería unidad. Exactamente. Entonces, eso es lo que dice. Eso es lo que dice Dios. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede ser hija? Si lo que usted no acerca es el día del Señor y no acerca el día del Señor, porque lo grande lo hace pequeño y lo acercable le hace miedo. Repito, lo grande pequeño y lo acercable miedo. Ah, ya. Entonces, ahí es donde toma cuerpo el espíritu de Elías, pero ahorita solamente vamos con esa parte. Ahora estamos profundizando con el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, todos los acercamientos a Dios y a mi vida van a permitir que en tiempos como, por ejemplo, lo siguiente que tenemos es el Moed. Entonces, el Moed, ¿qué va a hacer? La consumación, la ratificación de esos acercamientos. Por eso, mire, es una bendición para mí y es una bendición de Dios que el Shabbat nos podamos reunir y hacer lo que estamos haciendo. Porque muchas de las personas que no están aquí no es porque no quieran, simplemente es porque algo o alguien o alguna circunstancia hace que, ¡ping!, se convierta en miedo y se bloquee ese acercamiento.
Pero 2 o más, ya estamos superando esas cosas. Así que, ¿qué pasa? Entonces, por eso, ¿qué pasa cuando en lugar de acercamiento hay alejamiento? En lugar de acercamiento hay miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿De quién se va a alejar? ¿O de quién? Es la pregunta. ¿De quién va a tener miedo? ¿De quién va a tener miedo? No de quién tiene miedo. ¿De quién va a tener miedo? Del ángel que nos guía, que es el ángel. Amén. Amén. Exacto. Va a tener miedo del ángel. ¿De quién más va a tener miedo si tiene miedo de él? Pues del espíritu. Del espíritu. ¿De quién más va a tener miedo? De Cristo, de Cristo. De Cristo. Y si tiene miedo de ellos, ¿de quién va a tener miedo? De uno mismo. Eso, exactamente. Sí. De uno mismo. Y cuando tiene miedo de uno mismo, ¿cómo es la autoestima, mi querida Alex? Baja completamente en el piso. O alta, o orgullosa. O sumamente orgullosa, sumamente que me creo súper poderosa. Es miedo de mí mismo, es miedo de mis falencias. ¿Sí? Entonces, no me voy a poder acercar al Padre, no me voy a poder acercar a mí mismo. Y si no me puedo acercar ni a mí mismo, ¿cómo me voy a poder acercar a mi esposo? Dígame un soltero. ¿Mm? ¿Cómo? Mía, ¿cómo te vas a poder acercar? ¿Cómo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acercarme al Padre, a mí, y de ahí para poder acercarme a mi esposo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, el espíritu de Elías le da la convicción de lo terrible de lo terrible y de lo miedoso, de eso le da la convicción. Porque cuando usted ve lo terrible y lo miedoso, ahí puede decir, uy, me falta acercarme, me falta acercarme, me falta el temor de Jehová, me falta acercarme a mí mismo, me falta acercarme a mi esposo, me falta acercarme. Entonces, imagínese cuando los matrimonios son la unidad de dos miedos, de dos orgullosos o de dos personas con autoestima baja o de dos miedosos. ¿Existen matrimonios así? Sí. Pregúntele a los que se casaron si no se casaron por alguno de esos motivos. Por miedo, no le estoy reprochando el matrimonio, al contrario, estamos moviendo el espíritu de Elías para volver al verdadero acercamiento. Entonces, no puedo saltarme a ser hijo sin pasar por lo grande y por el temor de Jehová. Por el día, la grandeza y el temor de Jehová. No puedo saltarme de eso. Entonces, la mayoría de matrimonios tienen que recién cuando casarse, cuando se casan, ¿qué pasa cuando se casan? Ahí recién llega el espíritu de Elías, ¿o no? ¿Les llegó el espíritu de Elías? Personas casadas, ¿me puede dar ejemplos? ¿Sí les llegó? ¿Cómo les llegó el espíritu de Elías? ¿Dónde está? Alex, cuando se Perdón. casó. ¿Cómo les llegó el espíritu de Elías? ¿Qué le puedo decir? Ahí aparecieron las grandezas y las grandezas de las pequeñeces, ¿o no? Exacto. Sí. Ahí aparecieron los acercamientos y los alejamientos. También. Ahí apareció la autoestima. Katia, ¿cómo les llegó a usted el espíritu de Elías? Bendiciones, ya que nos da la cara. ¿Cómo les llegó el espíritu de Elías? Marquito, buenas noches. Buenas noches.
¿Me escucha? Sí, Claro que sí. aquí con los enanos. Qué gusto. Hola, preciosos. Hola, diga, hola. Oh, están unos lindos. Wow, cómo crecen. ¿Cómo les llegó el espíritu de Elías en el matrimonio, Katia? En el matrimonio dice, Claro. Ahí recién se dio cuenta cómo era su esposo y cómo era usted. Ni sabía que era así. claro, ni sabía, ni idea la verdad, ni sabía que Ese, era así. ese es el día grande y terrible. Ajá, ese es el día, así es. Porque no fue ni grande ni terrible, sino fue chiquito y miedoso. Exacto. Sí, tiene razón. ¿Cómo? ¿Quién más quiere lanzarse o le pregunto? Tengo una cosa. Y Claro, no necesariamente en el matrimonio, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el día terrible también se acerca a nosotros para nosotros volvernos al Padre, ¿no es cierto? A mí me pasó una vez. mire, Ahí fue el acercamiento. entonces, sí, repito, si se le acercó el día terrible y el día terrible y el día grande, resulta ser que no se le acercó el espíritu de Elías. Sí, ratifico nuevamente, si se le acercan días grandes y terribles, no se le acercó el espíritu de Elías, sino lo que se le acercó es el espíritu de Elías para mostrarle las pequeñeces y los miedos de lo que usted llama ser hijo. ¿Cuándo se le acerca el día? ¿Cuándo se le acerca el espíritu de Elías? ¿Cuándo? Shabbat, porque es el día del Señor. Hoy, porque es Cuando el hay día... un acercamiento, Marquito, Perdón, claro, Adri, por favor. ¿dónde hay un acercamiento? Por supuesto, y Dios tiene acercamientos hasta marcados en los cielos, marcados, como decíamos, marcados en los cielos, marcados en las estrellas, marcados en el sol, marcados en la Biblia, marcados en su corazón, sobre todas las cosas marcados en su corazón. Pero En los resulta... moeds también, perdón, en las fiestas, en los moeds. Ya, pero ¿en dónde está marcado eso, Jimena? Justamente en el cielo, en las estrellas, en los tiempos. No. En la Biblia también, en el corazón de uno. En el corazón. Y si no llega, ¿problema de quién fue? Mío, claro, del no acercamiento. Entonces, ¿sabe el problema de quién es? Es problema del corazón, de ese corazón viejo. De ese corazón no preparado. Y ese corazón no preparado es un corazón viejo. El día del Señor, el Shema del Señor, está marcado en un corazón nuevo, en los corazones que se renuevan. ¿Alguien quiere acercarse con alguna pregunta, algún comentario? ¿Me puedo acercar a alguno de ustedes? A ver cómo están los miedos. Entonces, ¿qué tipo de... Marquito, perdón, también se puede decir la incertidumbre. Por supuesto. Entonces, gracias. Entonces, ¿cuándo es el día del profeta? ¿Cuándo es el día de... ¿Cuándo es la manifestación del espíritu de Elías? Cuando viene la sanidad de ese día y hay un acercamiento. Y lo acercamiento le muestra la grandeza del Señor. Y la grandeza del Señor lo muestra en su posición, en su identidad, en su acercamiento. La grandeza del Señor se muestra en usted y en los suyos. Repito, en usted y en los suyos, no en usted y en su familia, sino en usted y en los suyos.
Porque ahí viene la grandeza del Señor y hay un acercamiento. Y los hijos son hijos, y qué sé yo, y los niños son niños, y la casa es casa, y mi dormitorio es mi dormitorio, y qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento a quién soy yo y a quién soy yo en relación a los míos y a quién soy yo en relación a los otros, a los ajenos. Así que, ¿le ha llegado el espíritu de Elías a usted alguna vez? ¿O le ha llegado solamente el que pensaba que era el espíritu de Elías? Entonces, ahora sí, ¿qué le pasó a Elías con el espíritu de Elías? Les llegó el día grande y terrible. ¿Por qué les llegó el día grande y terrible? Por el miedo que tuvo. Porque se sintió solo. Ah, ya ve. Entonces el espíritu de Elías le muestra lo que Elías tiene que superar con el espíritu, pero le muestra justamente las inseguridades de Elías. Y llegado el momento, Elías, con todas estas cosas, ¿cómo cree que se sentía? El mismo Elías se sentía hijo. ¿Cómo se sentía Sergio? Me gustó esa frase. Se sentía chiquito. ¿Y ante quién se sentía chiquito? Ante Jezabel. Ante sí mismo. Y claro que a Jezabel y los demás les veía gigantes. Se sentía chiquito ante sus padres. Se sentía chiquito ante sus miedos. Pero sin embargo, pero muy bien, muy bien. O sea, yo creo que ahora el espíritu de Elías eh, nos está volviendo al día del Señor. Pero para eso tiene que superar a, a ese espíritu de Elías que le viene a mostrar a través de lo pequeño, le muestra lo grande. Pero usted tiene virado a veces el chip, nosotros tenemos a veces, o las iglesias mismas nos viran el chip, porque a nosotros lo único que nos enseñan es el espíritu de Elías, o lo que enseñan los judíos, el espíritu de Elías es para mostrar las grandezas. ¿Cuáles son las grandezas del pueblo de Dios? ¿Cuáles son las grandezas del pueblo de Dios? El ser hija. ¿Perdón? El ser hija. Esa debería ser, pero no, la grandeza del pueblo de Dios, por ejemplo, la grandeza de los judíos. Para los judíos ser hijos de Abraham. No, ni siquiera eso no. Porque si serían hijos de Abraham, hubiesen aceptado a Cristo, pues. ¿O no? Entonces, por eso es interesante incluso verlo a través de ellos. Porque la grandeza de ellos está basada en su alejamiento de Cristo. Es decir, en sus miedos. Y por miedo, ni a Cristo se le acercaron. Y mientras más grandes se creen, pues más chiquitos parecen, ¿no? Grandezas y pequeñeces, miedos y acercamientos. ¿Cómo están sus grandezas? Ya estamos completando, ¿cómo estamos? Sí, ya, 2 minutos. Entonces, vamos con el acercamiento. ¿Cómo están los acercamientos? A usted mismo. Y en este Ya lo caso, sé.
Una pregunta. Si no hay un acercamiento, justamente es porque no hay el espíritu de Elías. Y para ya acercarse es una cuestión de ir nomás. ¿Ya? No, pues, no, es que mira, ya para acercarse, el acercamiento del espíritu de Elías te lleva a la consumación del memorial de Jehová. Porque, nuevamente, la consumación, en el caso de los solteros, el espíritu de Elías te muestra tu soledad, te muestra lo que tú dices. Pero el que te da la pareja, el que te da el esposo, el que te da la consumación, el que te dice, este es el que lo hace realidad, venciendo tus miedos para que no se casen dos chiquitos, Completos. dos Elías, esa es la palabra, dos Elías. Claro. Pero para la primera parte, que justamente es eso del Elías, es claro que después consecutivamente viene la consumación y ya con el padre, ¿no? Para el esposo y todo. Pero antes, porque yo creo que ahí estoy, como que me acerco, como que no me acerco y como que... Claro que sí. Entonces, lo que necesitas nuevamente es mirar la grandeza. ¿Cuáles son el día de las grandezas de Dios? Y la grandeza de Dios, como vives, el acercamiento que tengas tú a ti mismo, el acercamiento que tengas a Dios y el acercamiento que vayas teniendo por lo menos ya con... Yo recuerdo esto en mi caso. Para mí el acercamiento fue saber que yo tenía una persona, porque si tenía más de dos opciones en mi vida o venían aparentes opciones, ya se pierde el norte. ¿Sí? Entonces comienzas a disparar, pero cuando sabes que es una sola persona, no sabes quién es, obviamente, no estoy viendo en el aspecto humano, pero sabes que es uno, sabes que si es uno, Dios va a hacer que ese uno sigas tú acercándote y saber que eres uno y que sigues venciendo esos mismos temores de Dios, hasta que ese uno aparece y ese uno, desde ya tú estás preparándote a ti para uno, pero también a esa persona le estás preparando, pues. ¿Me explico? Sí. Ese es el espíritu de Elías. Pero para eso tienes que vencer día tras día los miedos, las pequeñeces. O sea, esa es la parte que hay que vencer, los miedos, las pequeñeces, y se lo vence en Dios mismo. O sea, como que poniendo a Dios por delante, ¿verdad? Eso es lo que me refería. Escuche, eso solo quiero, porque a veces se valida. Lo que quiero decir es que lo que estás pidiendo ahí es el espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías es para pasar esas cosas. Porque ese no es el espíritu de Elías. El espíritu de Elías más bien es para que te veas grande, para que no te veas sola. Pero grandeza no por lo alta que sea, sino la grandeza por la unidad que tengas. ¿Me explico? Entonces, y la grandeza por la unidad es cuando uno se da cuenta que por más soledad que estés, no estás venciendo esa soledad y sabes que haces unidad contigo. Pero ahí es cuando dices, sí, pues, o sea, ¿por qué sola? ¿Por qué solo? Sí. ¿Y por qué alejado? ¿Y por qué aislado? Si me puedo acercar y lo que yo estoy haciendo, eso estoy yendo a un encuentro con Dios y conmigo mismo, y ya con eso es suficiente. Me estoy refiriendo a las personas también que no, por ahora veo razones, no tienen compañía. Pero también se case, ¿por qué? ¿Por qué sentirse incompletos si nosotros tenemos un esposo y una esposa para sentirnos completos? Y si Él nos da, pues es problema de Él. Pero el problema nuestro es que los veamos pequeños, incompletos y miedosos. Y sin acercamiento, que es más. Entonces, no, Dios ya me va a dar la pareja, lo que sea. Y veo a un hombre y salgo corriendo. O veo a un hombre y me lanzo al cuello. No, yo sé que es uno. Y el que pase, listo, bienvenido. Si eres chévere, si no eres, vaya nomás. Siguiente, no te tengo miedo, vienes. Ya, si eres, si no, siga nomás. Claro, pero no es que estoy diciendo, ven, ve,
ven, te invito a hacer morada. No, simplemente es un encuentro casual. Porque morada solamente se hace con el esposo. Los demás son de tránsito. Pero no, pero bueno. Y así que vamos a orar este Shabbat por retomar nuevamente el espíritu de Elías para que este mes sea nuevamente completemos este Shabbat con un acercamiento. Amén. Bueno, Padre, yo bendigo todo lo que tú has hecho en medio de los tiempos, extendiendo tu brazo poderoso y dándonos el espíritu de Elías para que Jezabel, para que Acab, para que la muerte, la destrucción sigan manifestando su propia mentira y su propia maldad. Pero en el nombre de Cristo Jesús, si el espíritu de Elías, pues hoy que estamos completando este mes, sea para que nuevamente la grandeza de tu nombre, la grandeza del ángel del Señor, la grandeza de su voz, la grandeza del Shema, la grandeza de su pan, la grandeza de su morada, siga sanando y sacando las enfermedades y las cosas transitorias de nuestro corazón y de nuestra vida, representadas en falsos acercamientos, representados en personas, representados en circunstancias, representados en el pasado. Y en el nombre de Cristo Jesús, venga ese espíritu de Elías, venga ese Shabbat a través de ese espíritu de Elías y venga completar este mes a través de ese espíritu de Elías. Porque el día del Señor es grande por Cristo Jesús. Porque el día del Señor es grande porque Cristo Jesús nos dejó a su Santo Espíritu. Porque el día del Señor es de acercamiento porque el Espíritu nos acerca a la verdad. Y si para eso hemos tenido que descubrir nuestras pequeñeces, nuestros alejamientos, nuestros resentimientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones que han aflorado y que nos han dejado ahí en una esquina solitarios, pues te pedimos perdón. Pero a través de Elías, bendito seas, porque Elías nos permitió conocer a Cristo Jesús y por Elías pues demos ese paso para que en Cristo Jesús ese Shema del ángel de Jehová, ese sea un Shema preparado en nuestro corazón, preparado para prepararnos, preparados para ratificar nuestra unidad, preparados para ratificar nuestro memorial, preparados para ratificar que somos varón y hembra, preparados para ratificar nuestra casa, preparados para ratificar la casa del Tabar, preparados para ratificar el sacerdocio, preparados para ratificar la tierra nueva, preparados para ratificar el lugar en donde se está desarrollando nuevamente nuestra vida, nuestra niñez, nuestra juventud, nuestros varones, nuestras hembras, nuestros ishis, nuestras ishas, nuestros sacerdotes. Y ese es el que desde ya bendecimos, porque ese es tu perfecto amor, que quita y echa fuera todo temor, y a todo ese Elías, ese espíritu que no fue de Elías, pero que quiso a través de Jezabel o a través incluso de Herodes volarle la cabeza. Pero en cambio nuestra cabeza y nuestro memorial siempre será Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos este Shabbat, bendecimos este tiempo de preparación y bendecimos esta preparación para completar este Shabbat, este mes, y tener un culto de preparación, un culto de bienvenida a quienes somos nosotros, a quién eres tú, a quién es Elías, y a quien en el nombre de Cristo Jesús nos sigue cambiando ese corazón, ese lugar de su palabra, de su gracia, de su misericordia. Así damos la bienvenida a estos 40 días que sean completos, porque a través del espíritu de Elías podamos decir, completamos por el espíritu de Elías, siendo lo que somos, preparadores
de corazones, de camino, de verdad y de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir? El día de mañana, ustedes saben, nos reunimos en la tarde y Dios mediante que estamos en el 4.º mes, pues vamos a tomarlo. Me pareció importante entender lo que es la preparación, topándolo a través de lo que en el 4.º mes la Biblia nos señala del acontecimiento de Jesús y de la Samaritana. Pero ustedes ven el espíritu del día de lo que nuevamente tenemos que retomar para cambiar nuestros días y cambiar nuestros acercamientos. Porque si no cambiamos nuestros días y nuestros acercamientos, ¿cómo cambiamos también nuestra condición de hijos? Y nuestra condición de hijos es cambiar días, pues, y cambiar alejamientos, pues. Amén. Amén. Bienvenido. Pastor Marquito, ¿puedo hacerle un comentario no de ahora, sino de la oración de ayer? Amén. Yo tuve anoche un sueño